Brujería en la familia. Hola a todos. Mi nombre es Esmeralda Garza. Y esta es mi experiencia. Es la experiencia más perturbadora que me ha pasado en mi vida. Y tristemente, tiene que ver con un familiar. Este es el tipo de historias que a veces te hace perder la fe en ciertas personas de tu misma familia, de tu misma carne y sangre. Pero bueno, en algunas ocasiones, la envidia puede más que los lazos sanguíneos. Resulta que esto me pasó cuando tenía 20 años. Mis padres se encontraban en otra ciudad y yo y mis hermanos vivíamos en una casa. Era la casa de mis padres. Yo era la de en medio. Mi hermano el mayor, y tenía otro hermano más pequeño. Entre los tres nos cuidábamos. Íbamos a la escuela, atendíamos algunos negocios que tenían mis padres. Esto debido a que se encontraban afueras, ya que eran comerciantes ambos, y por lo tanto, a pesar de venir algunos ciertos meses, se iban también. En el pueblo yo tenía muchos tíos, además también amigos de mis padres, que eran vecinos cercanos. Ellos nos cuidaban. Y también se tiene que decir que tanto yo como mis hermanos no somos personas conflictivas. No somos ni siquiera muy fiesteros. Somos muy tranquilos. Por lo tanto, nuestros padres sabían que no íbamos a tener problemas ni ningún altercado. Ocurrió que en este tiempo, mi abuela, la madre de mi madre, empezaba a empeorar cada vez más y cada vez más de salud. Mi madre, al ser comerciante, no podía estar mucho tiempo. Lo que sí podía hacer era enviar dinero, pero todos sus demás hijos no podían decir lo mismo. Cada uno tenía su familia. Cada uno aportaba como quería. Incluso te puedo asegurar, Alex, que algunas tías mías, que no trabajaban, que eran amas de casa, simplemente no querían ir a cuidarla. Iban máximo 1 hora o 2 y se regresaban, pues decían que tenían algunas tareas con su familia. Tenían que atender a su marido y también a sus hijos. Debido a esto, mi abuela fue empeorando cada vez más y cada vez más. Y yo tenía una relación muy pero muy cercana con ella, muy bonita. Así que al ver que la descuidaban, simplemente fui con ella. Cada vez que salía de la escuela, me iba para su casa. Llevaba mi cuaderno, llevaba todo lo esencial. Y la cuidaba a Alex. Le hacía de comer, la vestía, la peinaba, la dormía, le cambiaba los pañales, etc. Me hice cargo de ella durante todas las vacaciones y durante todo el tiempo que podía. Mi etapa como enfermera, podríamos decirlo, duró casi 3 años. Fueron como 2 años, 9 meses, en los que mi abuela simplemente fue empeorando y empeorando, hasta que inevitablemente falleció. Mi abuelo, por este momento, ya había fallecido hace unos 5 años atrás. Por lo tanto, mi abuela se encontraba sola en aquella casa. Como te expliqué, ninguno de sus hijos mostraba mayor interés que solamente 1 o 2 horas, cada 2 días, cada 3 días, que iban a visitarla. Ella tenía cerca de 7 hijos, y todos ellos se quedaron sorprendidos. Se quedaron también con mucho odio hacia mí. Cuando la abuela dejó sus tierras y dejó su casa a mi nombre, había dejado otras cosas a sus hijos, pero lo más pesado, que era eso, su ganado, sus cosechas, me las había dado a mí. Yo estaba muy sorprendida. Yo ni siquiera sabía que iba a aparecer en el testamento, pero al parecer sí. Todos mis tíos inmediatamente empezaron a acusarme de que yo le había dicho a la abuela que me dejara todo. Pero Alex, yo te juro que jamás dije eso.
A mí no me interesaba, a mí solamente me interesaba pasar tiempo con ella, cuidarla, hasta sus últimas semanas. Pero ellos no me creyeron. La única que me creyó era mi madre. Ella se agarraba a pelear con ellos diciendo que ellos jamás habían visto por su madre, etc. Fueron muchas peleas, Alex. Después de que cada uno recogió lo suyo, yo fui a la casa de la abuela. Tenía que estar ahí, al menos eso era lo que me aconsejaba el abogado. Llevé mis cosas, empecé a decorarla como quería, y pues me quedé a dormir ahí. En un principio mi padre se fue conmigo, y me hacía compañía, luego mi madre, y luego a veces un hermano mío o incluso los dos se quedaban a dormir ahí conmigo. Tenía que aprender a llevar negocios, pues era la primera vez que tenía terrenos a mi nombre, y también 2 negocios que me habían dejado. Un día llegó una tía, la cual me voy a ahorrar su nombre. Esta tía se presentó muy amable y me dijo que me creía, que ella sabía perfectamente que su madre había dejado todo a mi nombre, que incluso ella se lo había aconsejado. Algo que se me hacía muy extraño, porque esa tía casi ni se paraba, raramente iba. En los últimos 2 años, 8 meses, tal vez se paró en esa casa como unas 3 o 5 veces, a lo mucho te estoy diciendo. Por lo que ahí me dejó pensando en qué momento habían platicado tanto como ella argumentaba que había sucedido. Después de eso, ella me entregó una comida. Esta comida estaba muy sabrosa, Alex. Era una delicia, a pesar de ser un platillo muy sencillo. Cuando ella se fue, pues simplemente yo me lo comí. Lo tomé como mi cena. Y como te dije, supo delicioso. Casi inmediatamente que me recosté me quedé dormida. Y fue en ese momento en que la pesadilla comenzó. Los días siguientes, empecé a ver sombras. Sombras que se parecían a la silueta de la abuela. Se me cerraban las puertas de golpe, sin necesidad de haber viento. Los vidrios se quebraban, y escuchaba a veces que alguien me llamaba desde adentro de la casa. Algunas veces en el piso de arriba, y cuando estaba arriba me llamaban en el piso de abajo, y otras veces me llamaban en el patio. Todo esto era muy confuso. Nada raro me había pasado en aquella casa, y ahora resultaba estar embrujada prácticamente. Al paso de los demás días, empecé a sentirme debilitada. Empecé a sentirme con dolor de huesos, con vómito, y no podía dormir. Podía tener mucho sueño, pero no podía pegar ojo. Más temprano que tarde empecé a ver a la abuela, ahora de silueta completa, a veces parada en un pasillo, con un vestido completamente negro y unos ojos completamente blancos, con ojeras, unas ojeras muy profundas, que hacía solamente recalcar más aún aquellos ojos blancos y pálidos. Era una imagen espectral. Me daba mucho miedo. Le tuve que decir a mis hermanos que vinieran a dormirse conmigo, pues en ese preciso momento mis padres nuevamente no se encontraban en el pueblo. También ellos no podían dejar la casa sola, así que se turnaban, pero también ellos se vieron en la necesidad de, incluso en algunas noches, estar los dos conmigo, porque ellos también veían a mi abuela y eran testigos de todos los eventos paranormales que estaban sucediendo. Oían a veces lamentos de niños, a veces el espejo del baño, sin más, cuando tú estabas enfrente de él, se quebraba. El aura empezó a manifestarse tétrica. De algún modo la casa empezaba a verse como que gris. Ya no parecía un hogar como antes. Un cierto día que me encontraba en el mercado, me encontré con la bruja del pueblo. Era una señora la cual era muy bien conocida por llevar a cabo algunos trabajos. Y ella, al momento que me vio, se me acercó y me dijo: «Niña, ¿estás bien?».
Te noto extraña. Te puedo decir algo. Hay algo que te está persiguiendo justo en este momento. Yo sabía que me veía extraña, Alex. Tenía ojeras y por alguna razón había enflacado mucho. Me encontraba muy delgada, lo más delgada que había estado en toda mi vida, y se veía muy enfermizo. Yo le dije que no me interesaba saber. Para serte sincera, siempre he sido muy miedosa en ese tipo de casos, y no me gusta involucrarme en casos de brujería, ni mucho menos hablar con personas que la hacen. La bruja me persiguió y me dijo: mira, lo único que quiero que sepas es que tienes que tratarte. Hay algo que te está persiguiendo y eso mismo te está acabando. Mírate al espejo, mírate cómo estás. Si no le pones un alto, te puede incluso cobrar la vida. Piénsalo y después ven a verme. Yo traté de no darle importancia a esto, pero pasaron más días, Alex, y honestamente con pasar más tiempo esto nada arreglaba, todo iba empeorando, hasta que finalmente fui con aquella bruja. Lo que ella me reveló fue muy deprimente, pues mi tía, la que había ido a buscarme aquel día, era ella misma la que me había embrujado. Ella quería verme sin vida, me tenía mucho odio, tanto así que quería verme en una tumba. Por quitarle lo que ella decía, le tocaba por derecho. Aquella casa de la abuela era una tía muy bien conocida por ser una envidiosa. Así que francamente, si bien me decepcioné al saber que era mi propia familia, empecé a agarrar el sentido con todo lo que me estaba pasando. Aquella bruja me hizo un tipo de pulsera, que era con una hierba que tenía espinas. Me dijo que no me iba a pinchar a mí, al menos esa muñeca, pero que tenía que tener cuidado con la otra, que con cuidado que las espinas no se me fueran a ensartar, que no me la tenía que quitar durante un día completo. Y obviamente fue a la casa y empezó a hacer una limpia. Me sorprendí muchísimo cuando todo esto funcionó. La casa empezó a ser otra vez ese hogar. La sentía cómoda. Ya no sentía miedo cada vez que entraba ella. Y mi salud empezó otra vez a renovarse. Empecé a dormir bien. Empecé a comer bien. Después, cuando me quité la pulsera y tuve que pagarle a la bruja, a lo cual pues sí era una cantidad algo grande, tuve que vender incluso algunos animales. Ella me dijo al final de todo que todo lo que me había hecho aquella persona se le iba a regresar, y esta tenía que venirse a disculpar personalmente conmigo para que todo aquello la dejara. A decir verdad, Alex, yo no sabía si esto iba a pasar. Aquella tía también era muy bien conocida por ser muy arrogante y por tener un orgullo de hierro. Jamás se disculpaba con nadie. Aún así, ella no tuviera la razón. Pero pasaron los días, y al cabo de pasar 2 semanas, aquella tía llegó, me saludó, pasó a la casa, y después de tener una plática amena, la invité a desayunar. Y en el transcurso de esto, yo vi que su semblante había cambiado. Se notaba más demacrada, se notaba un tanto enferma, y con muchas ojeras. Era el mismo aspecto que yo tenía. Después de todo esto, le di una plática amena respecto a la abuela. Ella me empezó a pedir perdón, Alex. No me dijo por qué, pero sí lo que me dijo fue que si en algún momento ella me había hecho daño, que la perdonara, que lo sentía mucho, que si en algún momento ella me había herido, que por favor la perdonara de corazón, y que de ahora en adelante se iba a mantener a raya, que era mejor soltar, que no era bueno pelear entre la familia. Yo acepté las disculpas y ella se fue de la casa.
para nunca regresar a esta. Las veces que pasaba enfrente de la casa, solamente se le quedaba viendo y simplemente seguía directo. Con los años, ella abandonó el pueblo. Me quedé sumamente sorprendida, por lo que algunos familiares, importándoles poco que son familia, llegan a hacer actos atroces con tal de ver sufrir a otro integrante, solamente por el odio que tienen. Se lo llevaron por no estar bautizado. Hola Alex, mi nombre es Rigoberta Sánchez y lo que te quiero platicar a continuación es una historia que mi madre me contaba hace muchos pero muchos años, básicamente desde que era pequeña, y también mi abuela. Ambas aseguraban que esto pasó en realidad y que a mí me tenía que servir como experiencia, como una enseñanza para que no cometiera los mismos errores. Tengo que decir que esta historia me dejó severamente traumada, tanto así que cuando nació mi primer hijo, lo bauticé casi inmediatamente cuando pude, y todas las noches antes de esto, rezaba y rezaba, y le pedía diariamente a mi Dios que me protegiera a mí y también a mi hijo. Esta historia se desarrolla hace décadas y décadas atrás, en el pueblo natal de mi madre. Ella tendría como unos 15 o unos 14 años. Mi abuela obviamente se hacía cargo de ella, y en el pueblo se corría una cierta cosa que estaba sucediendo, un secreto a voces, y es que un hombre, de nombre Silvino, estaba coqueteando y estaba haciéndose novio de una niña de aproximadamente unos 16 años. Silvino, por lo contrario a esta chica, él era ya un hombre maduro, un hombre que ahondaba en los 40 y tantos, pero esto no era lo peor. Lo peor es que Silvino venía a comerciar a este pueblo. Él era de otro pueblo, y en aquel otro pueblo tenía su familia. Él ya era un hombre casado y con hijos. Obviamente esto era un alboroto. Los padres de esta chica, al enterarse de esto, obviamente le prohibieron tener de novio a Silvino, porque prácticamente ni siquiera iban a ser novios. Ella iba a ser la amante. Y esto, en las familias de aquella época, era muy denigrante. La chica no les hizo caso. Ella se escapaba y vivía con la idea de fugarse con Silvino en alguna de esas tantas noches en las que se escapaba de su casa. Todas estas salidas terminaron inevitablemente en un embarazo. La chica quedó embarazada a la edad de aproximadamente unos 17 años. Los padres no podían con la vergüenza, y como te expliqué anteriormente, las familias de aquellos años no toleraban ciertas cosas. Por lo tanto, decidieron sacar a la calle a la chica. La corrieron simplemente. Silvino llegó en su búsqueda y se lo llevó a vivir a una casa ahí mismo en el pueblo, solamente ella. Esta chica sabía que él estaba casado, por lo que sabía perfectamente que solamente lo podía ver a lo mucho 1 o 2 horas en todo el día, y no podía comentarlo con nadie. Pero a pesar de esto, en un principio, la chica lo tomó, accedió a esto. Y claro, ¿qué otra opción tendría? Era eso o la calle. Pero los meses pasaron, su panza fue creciendo, y se decía que Silvino seguía de ojo alegre con otras muchachas de ese pueblo y de su natal pueblo. A pesar de esto, la chica lo perdonó las veces que fueran necesarias, hasta que finalmente dio a luz. Pero cuando ese bebé nació, todo se vino en picada. La chica le demandaba más tiempo a Silvino, y Silvino, con el pasar de las semanas, cada vez se mostraba menos y menos. Eso sí, siempre iba y le dejaba dinero,
Creyó que así la tendría contenta, pero esto de nada solucionó las cosas. La chica no quería dinero. Si bien sí lo ocupaba para el mantenimiento del niño, de la casa, de los víveres, lo que ella quería era que Silvino se quedara con ella, que durmiera con ella, a grandes rasgos que viviera con ella. Pero esto era imposible. Silvino no estaba dispuesto a perder a su familia ya consagrada en su pueblo natal. Por lo tanto, él siempre le daba de largas, diciéndole que sí, iban a terminar juntos, pero que no era el tiempo, no era el momento justo. Pero el que llevó la peor faceta de esto fue el bebé. Cuando recién nació, la chica se enamoró de él. Cuidaba a su bebé tanto como cualquier madre. Pero al ver que Silvino simplemente se olvidaba de ella, la chica comenzó a recaer en el alcohol y a recaer también en descuidar cada vez más y cada vez más al niño. Este niño jamás fue bautizado. Cuando llegaron a proponerle esto a la madre, ella ya estaba sumergida en un alcoholismo, pero un alcoholismo muy fuerte. De ese alcoholismo que te hace ser agresivo con las personas que te rodean. La chica no es que fuera mala, simplemente es que estaba en depresión, y en depresión junto con el alcohol. Bueno, esa es una combinación que jamás debes hacer. La chica a veces se quedaba tirada, ahí en el patio o en la sala de su casa, a mediodía, borracha. Obviamente el niño, que siempre lo tenía en una mecedora en el patio, la mayor parte del tiempo, se quedaba completamente solo, Alex. Ahí, simplemente mirando hacia arriba, mirando las nubes, y en algunos casos incluso en la lluvia. Esto era pero muy peligroso para el niño. Mi abuela, en múltiples veces dice que ella entró a la casa de esta chica, tomó al niño, lo llevó de nuevo adentro y despertó a la muchacha. Y obviamente la regañaba, que cómo era posible que estuviera tirada en el piso y el bebé todo descuidado allá afuera. También huelga decir que no solamente mi madre fue la que se metió en aquella casa a rescatar al niño un par de veces, sino también otras vecinas y vecinos del pueblo. La chica en un principio tomó estos regaños como personas que se preocupaban por ella, pero al paso que iba descendiendo más en su alcoholismo, cada vez se fue poniendo un poco más agresiva, hasta que inevitablemente llegó a las palabras y a los rasguños con ciertas personas que se atrevían a adentrarse en su casa. Inevitablemente después de esto, los vecinos dejaron de meterse. A pesar de ver al bebé ahí, ya no hacían nada. Tenían el miedo de que aquella chica se despertara furiosa y fuera contra ellos. Algunas personas incluso pensaban en llevarlo a servicios infantiles, ya que Silvino para este momento prácticamente ya no se aparecía, pero esta decisión podría decirse que la tomaron tarde, porque algunos vecinos, que ya sabían la situación precaria que tenía aquel bebé, empezaron a vigilar la casa día y noche para asegurarse de que el niño estuviera bien, pero fue debido a esta vigilancia que empezaron a notar cosas extrañas que sucedían en aquel patio y a grandes rasgos en aquella casa. Empezaron a ver sombras muy pequeñas que se movían en el techo, que se movían en el patio, que se movían adentro de la casa por las ventanas, y el aura de esta cada vez se fue haciendo más y más pesada. Era como una pesadez muy melancólica. Tan pronto tú entrabas a esta casa y te empezabas a sentir como triste, aparte de aquellas extrañas figuras que veían, como de niños más pequeños, acechando la casa. También empezaron a encontrar que en el bebé había algunas marcas, algunos círculos morados, algunos pequeños rasguños, que la madre siempre les decía a los vecinos que el niño se los había hecho
Aunque claro, la madre lo menos que quería es que alguien se entrometiera en su vida. Era una persona completamente diferente para este punto, a comparación de la chica amable que era en un principio. Una mañana llegó el terror. Aquella chica empezó a gritar por todas las calles, diciendo que alguien se había llevado a su bebé. Todos los vecinos se salieron y empezaron a buscarlo en todas las casas. Ninguno solo se abstuvo de esta búsqueda. Todos movilizados y todos cooperaron. Revisaron los árboles, el monte, los patios traseros y en algunas casas que tenían sótano, pues hasta ahí se bajaban y lo buscaban. Ningún vecino se negó a esto. Todos ponían su máximo esfuerzo en encontrarlo, pero nada resultó. El niño simplemente se había evaporado, y la única seña que habían dejado eran unas marcas pequeñas de garras sobre aquella cuna, sobre aquella mecedora que se encontraba en el patio, donde la madre dijo había visto a su hijo por última vez. La chica se terminó mudando de aquella casa. La familia la recibió de nuevo, pues ya venía sin niño. Lo sé, es algo duro de decir, pero en esa época habían ciertas familias con ciertos pensamientos. Aquella casa pasó otra vez a ser solitaria, y algo que dio más miedo, según explica mi madre, es que las semanas después, a la desaparición de aquel niño, cada cuantos días empezaba a aparecer ropa del niño, ahí en el patio. Ropa que este niño traía puesta la precisa noche en la que había desaparecido. Un par de tenis, sus pantalones, su nenuco, su gorrito, fueron apareciendo aleatoriamente en aquel patio. Algunos 3 días, 4 días o 5 días de distancia entre los encuentros. Mi madre dice que fueron los duendes los que se llevaron al niño, pues ellos cazan diferentes recién nacidos que aún no son bautizados y que estos de alguna manera están desprotegidos, que no le prestan atención sus padres, para cuando menos lo esperen, llevárselos y hacerlo uno de ellos. Se dicen que los duendes, o al menos eso me explicó mi madre y mi abuela, son precisamente eso, niños que no fueron bautizados y que perdieron la vida a una corta edad, o por lo contrario, le sucedieron lo mismo que a este niño, simplemente se los llevaron. No sé si esto sea cierto, Alex, pero el temor que me causaba esta historia era muy agobiante desde niña, y aún hoy, ya de señora prácticamente, lo sigo teniendo. Espero que les haya gustado mi historia. Saludos a todos, desde Zacatecas. Hola Alex, mi nombre es Alfonso y esta es mi experiencia. Esto me pasó cuando yo tenía 22 años. En aquel entonces, mi padre tenía de haber fallecido. Hace cerca de 2 años. Mi padre había tenido varias tierras y construyó 2 casas. Solamente había tenido 2 hijos, mi hermano Vicente y yo. Desde que había fallecido mi padre, yo y Vicente, pues, nos repartimos las casas y nos veíamos cada tanto tiempo. Aquella noche recuerdo que había cumplido años, los 15 años, una señorita que, pues, era muy conocida en el pueblo, y tanto a mí como a mi hermano nos invitaron a esta celebración. Nosotros 2 éramos solteros en ese entonces, y cada quien vivía en su casa, por lo tanto, vivíamos solos. La fiesta había ido muy bien, todo el festejo se realizó sin novedad ninguna, pero al paso del tiempo,
Por eso de la 1 de la mañana, yo ya no le vi sentido a quedarme más. Sí había bailado, había comido, le había dado las felicitaciones a la quinceañera, y yo ya quería retirarme hacia mi casa. Mi hermano, por otro lado, él quería quedarse un poco más. Teníamos un pendiente ahí que atender. Así que me dijo que yo me fuera, y que él me iba a alcanzar por eso de las 2:30 o 3 de la mañana. Por mí estaba perfecto. Además, no planeaba dormirme temprano en ese entonces. Quería llegar todavía, ducharme, ver un poco la televisión y esperar a mi hermano. La fiesta se encontraba relativamente cerca. Y recuerdo que en ese entonces mi camioneta no funcionaba muy bien. Tenía un detalle en la suspensión y el camino hacia la finca, donde habían desarrollado esta celebración, estaba muy pero muy mal acomodado. Había hoyos, había piedras, por lo que opté mejor no llevarme la camioneta e irme con mi caballo. Salí de la fiesta, monté mi caballo y solamente venía yo solo caminando por aquel oscuro camino entre el monte. La finca estaba alejada de todo el pueblo, por lo que el único camino que la unía es ese tipo de caminos de terracería y que por la noche se ven completamente solos. Yo he vivido toda mi vida en el rancho, por lo que para unos puede ser algo que les dé miedo. Para mí es totalmente normal. No iba con miedo, solamente iba galopando, pensando en diferentes cosas, no prestando la atención necesariamente al camino, cuando en eso siento que algo pasa volando por mi cabeza. No le presto atención, pues creo que tal vez es una lechuza, un murciélago, un pájaro, etc. Pueden ser muchas cosas. Pero sin embargo, de nuevo lo noto, esta vez porque iba mirando hacia abajo y veo cómo pasa la sombra por arriba de mí. Inmediatamente volteo hacia arriba a Alex, pero no noto a nadie. Empiezo a voltear para diferentes direcciones, pero de igual manera no veo a nadie. Continúo galopando y aquella sombra sigue pasando por encima de mí en diversas ocasiones. Era como si se hubiera ensañado conmigo. A lo lejos veo un árbol que si bien se encuentra algo seco, tiene algunas ramas. Lo que decido es ir galopando más rápido hasta llegar a aquel árbol y quedarme ahí abajo de este unos minutos. Yo ya estaba abajo del árbol, detenido por completo, cuando en eso noto que mi caballo se empieza a poner nervioso y escucho como algo llega del aire y se posa por una de las ramas. Es ese sonido característico del crujir de la madera y de cómo algo llega por arriba y pone todo su peso en esta rama. Yo volteo hacia arriba por inercia y lo que veo, Alex, no te voy a mentir, vi a un hombre, un enorme hombre con garras y con unas alas muy grandes que reposaban en aquel árbol. Yo al verlo me quedé estupefacto. Su piel era de color oscuro completamente. Oscuro, oscuro, tal vez para confundirse con la noche. Pero gracias a la luz de la luna, que en aquella ocasión estaba reposando encima de nosotros, pude verlo con claridad, a pesar de tener las ramas ahí con él. Rápidamente cuando lo vi, bajé la cabeza. Yo no quería hacerle creer aquella cosa que la había visto. Mi plan en mi mente era actuar completamente normal. Hasta ese momento, estaba más que seguro que lo que me venía persiguiendo era aquella cosa, y por alguna razón que desconozco, no me había atacado. Se podía decir que medía lo mismo que yo, y por lo tanto, yo asumía que tenía mucha fuerza, y me venía siguiendo. Tal vez si no lo notaba, iba a seguir actuando así, porque si empezaba la huida, o le hacía ver que me había percatado de su presencia, tal vez iba a actuar de manera muy diferente. Y lo que más temía, tal vez me iba a atacar. Y para mi mala suerte, no me llevé en ese entonces ninguna arma de fuego, y eso que en ese tiempo
Tenía 3, pero las 3 las tenía en mi casa. Decidí seguir cabalgando, esta vez un poco más rápido, pero totalmente sereno, sin prestar atención más que solamente al camino. Aquella sombra que pasaba sobre mí lo continuaba haciendo. Aquella extraña criatura me venía persiguiendo. Llegué hasta mi casa. Había tomado un atajo para no pasar por el pueblo, porque esto supondría demorarme más tiempo. Mi casa es una casa alejada, es una granja. Inmediatamente cuando llegué, dejé a mi caballo en la entrada de mi casa. Ni siquiera fui a dejarlo al potrero. Entré, agarré mis armas de fuego y las cargué todas, quitándoles el seguro. Estaba preparado para cualquier cosa que se viniera. Si es que esa extraña criatura se atreviera a entrar a mi casa, le respondería con fuego. Yo tenía cierto alivio. Con mi hermano Vicente, habíamos quedado que él iba a venir a mi casa en cuestión de algunas 2 horas, y lo estaba esperando. De alguna forma me sentía más seguro si es que él venía. Así ya seríamos 2, pero pasó el tiempo y mi hermano no llegó. Estaban dando las 6 de la mañana y el sol estaba saliendo, cuando en eso veo la camioneta de Vicente y veo que él se baja y en su mano trae un rifle que había sido heredado por mis padres. Inmediatamente yo salgo y le encuentro, y él me dice si yo estaba bien, que si no había pasado nada. Yo le digo que no, pero que se tiene que meter muy rápido, que tenía algo que contarle. Él me dijo que también tenía algo que contarme a mí. Los dos estábamos sumamente curiosos. Parecía que nuestras historias se ligaban. Mi hermano me explica que él, como dijo, me siguió inmediatamente. Tan solo se quedó 1 hora más en la fiesta. Él se subió en su camioneta y fue a mi casa. Pero cuando llegó a esta, a la distancia, vio que había una especie de gárgola. Un hombre con unas alas enormes que reposaban en mi techo. Este hombre lo vio y de inmediato emprendió vuelo. Mi hermano en ese entonces tampoco llevaba armas, por lo que decidió darse la media vuelta antes de llegar a mi casa y volver a la suya por armas, ya que él notaba a la distancia que todas las lámparas de mi casa se encontraban apagadas, por lo que pensó que todavía no había llegado. Pensó lo peor, que tal vez aquella cosa me había atrapado por el camino. Pero estaba en un error, pues yo entré a mi casa y en un principio encendí todas las luces, pero enseguida las apagué. Esto para tener superioridad visual, podríamos decirlo. Aquella casa la conocía al dedillo, pues había crecido en ella y mantenía todas las luces apagadas. Por si aquella cosa entraba, yo podía agarrarla desaprevenida, pues conocía dónde había muebles, paredes, etc. Así que mantenía todas las luces apagadas y mi rifle en la mano. Mi hermano dice que volvió a su casa, tomó las armas que tenía y dio el aviso a 2 vecinos que todavía se encontraban en la quinceañera. Ellos, todos juntos, se pusieron a buscarme. Por eso es que él había tardado tanto. Y ya lo último que se le vino a la mente era ir a buscarme a mi casa. Por suerte me había encontrado ahí. Él dice que temía por mi vida, porque sabía que yo iba a caballo. Y aquella cosa, en cuanto lo vio, a pesar de que él iba en camioneta, él sentía como aquella criatura alada lo seguía por encima del camino. Veía su sombra pasar en diferentes ocasiones, al igual que yo lo viví, pero nunca dieron con ella. Simplemente desapareció. Tanto mi hermano como yo la vimos, y estamos muy seguros de que extrañas criaturas sí existen, que salen por las noches y que tal vez si tienes muy mala suerte, te puedas encontrar con ellas. Mando saludos a toda la comunidad de la cripta, desde Coahuila. Gracias por escuchar mi historia. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes
y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.